hablarle a su pueblo y meditando en la palabra, pues el Señor me dio este tema, hermanos, que es retomando el desafío. Y es bien difícil, hermanos, pues retomar algo que dejamos a medias. Es bien difícil, pues uno toma el desafío al inicio, pero en el proceso uno lo deja a medias. Entonces, preguntando sobre el tema era retomar nuevamente. Hay muchas cosas que en el camino, hermanos, hemos dejado a medias, lo hemos dejado de hacer, hemos pospuesto para la siguiente ocasión, para la siguiente época. Entonces, hoy el Señor nos va a hablar acerca de tomar el desafío. Y según la Real Academia Española, desafío es la acción de retar, de provocar a alguien para competir o enfrentarse. Entonces, basado en eso, hermanos, busqué respecto a eso y yo miraba que hoy nosotros todos los días estamos expuestos a un desafío. Un ejemplo es, por ejemplo, las jóvenes parejas que se casan tienen un desafío enfrente a una nueva vida, a un matrimonio que están formando. Un desafío puede ser alguien que pone su negocio y no sabe qué es lo que le espera más adelante. Tiene la certeza de que lo está haciendo, pero no sabe qué sucede más adelante. Cuando nosotros adquirimos un nuevo trabajo, vamos a una empresa, tenemos nosotros unas proyecciones, pero hay desafíos en medio de eso. Entonces, yo buscaba en el diccionario, y encontraba, por ejemplo, en el Strong, en el griego, en el 3986, que es paraísmos, que dice que desafío es poner a prueba. Por experimento del bien, por experiencia del mal, solicitar, disciplinar o provocación, por implicación o también por adversidad. En el diccionario Swapson del 4280, también siempre que viene del 3986, dice que es someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Tentación, prueba que tiene el propósito de hacer que la persona tropiece. Y en el diccionario Vine dice que también es tentación relacionado con peraizo, que es tentar, se utiliza como pruebas con un propósito y efecto y beneficio. Entonces, cuando yo leo esto, hermanos, yo digo, wow, qué difícil es, porque Dios nos pone desafíos día tras día, y uno dice, yo voy a tomar ese desafío, pero realmente entendemos que es un desafío. Yo cuando veo que es un desafío y veo que es a poner a prueba mi carácter, a poner a prueba lo que estamos hechos como cristianos. Entonces día a día Dios nos pone desafíos y en medio de ese desafío, por ejemplo, un desafío podría ser, hermano, le toca cantar y es la primera vez que canta. Dice, yo lo puedo hacer porque según nuestras fuerzas, según nuestras capacidades, los podemos hacer. Pero en medio de ese proceso, puede ser que nos digan, mire, hay que venir más temprano, mire, hay que vestirse de tal manera, mire, el tono hay que bajarle un poco. Y nos empiezan a dar algunas cosas que entonces uno dice, como que eso ya no es para mí, eso ya no me gusta. Pero de eso se trata el desafío, de medir nuestro carácter, de ver en qué manera nuestro carácter se va formando o de qué estamos hechos. Porque muchas veces, hermanos, nos llamamos cristianos, pero al momento que viene una prueba, no nos aparece lo de cristianos. Entonces, por eso yo le pregunté al Señor, ¿qué es un desafío? Y el desafío, entonces, hermanos, yo lo entendí de la manera en que Dios a nosotros nos quiere sacar nuestro carácter, la mejor manera de cada uno de nosotros. Y entonces vemos que en la Biblia hay algunos que los puso a Dios a unos desafíos y tenía en medio de ese desafío, tenía que mostrar el carácter que cada uno le había dado el Señor. Pero vamos a leer Santiago 1:2. En la traducción viviente dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ahí está hablando de desafío, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Difícil, hermanos, porque cuando nosotros vemos un problema, seguramente no nos estamos riendo, y menos a carcajadas. Estamos llorando, estamos molestos, estamos incómodos, estamos enojados. Pero la palabra del Señor aquí, cuando vemos la palabra problema, nos está hablando entonces de desafío.
de enfrentar un problema. Y entonces dice, cuando ustedes estén en un desafío, en un problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Y por qué me debo alegrar? Porque Dios está moldeando mi carácter. Dios está moldeando a cada uno de nosotros. Y como es un tema familiar, hermanos, lo que Dios moldea a papá y a mamá es lo que se refleja en los hijos. Entonces, hermanos, como padres de familia, como madres de familia, debemos de entender que la forma en que nosotros actuamos cuando hay un problema en nuestra casa, cuando hay alguna dificultad, es la forma en que nuestros hijos aprenden también a sacar esas dificultades adelante. Si nosotros estamos todo el tiempo diciendo al Señor, ¿por qué esta prueba? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Nuestros hijos siempre van a estar quejándose. Si nosotros siempre estamos llorando por las dificultades que pasan, nuestros hijos van a aprender a llorar ante las dificultades. Sin embargo, el Señor aquí nos dice, consideren un tiempo para alegrarse. Difícil, complicado, pero si la palabra lo dice es porque así es como debemos de actuar. Primera de Pedro 1:6 dice, siempre en la traducción viviente, dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Dice, un tiempo breve. ¿Y cuánto será ese tiempo breve? Y diramos, algunos podremos decir, Señor, ya llevo 10 años en esta prueba, llevo 15 años en esta lucha, llevo 20 años con esta enfermedad, la crisis económica nunca termina en el hogar, pero dice la palabra que para Él un día es como 1000 años. Seguramente nosotros no vamos a pasar la prueba de 1000 años, hermanos, es menos de ese tiempo, pero a veces mientras estamos en la prueba, mientras estamos en la lucha, para nosotros pareciera una eternidad, pero en medio de ese tiempo que pareciera para nosotros, dice, alégrense, porque en medio de esa prueba hay una alegría inmensa. ¿Y sabe que eso sucede? Porque cuando pasamos las pruebas, pasamos las dificultades, ya ni eso nos acordamos. Hubo enfermedad, hasta nos reímos y decimos, ¿te acordás aquella vez que estabas? Y ja, y todo risa y risa. Por eso dice aquí, después espera una alegría inmensa. Pero debemos de soportar la prueba. La importancia aquí es soportar la prueba. Y primera de Pedro 4:12 dice en Biblia Las Américas, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Entonces, cuando vemos aquí la palabra que dice prueba de fuego, es un desafío. Amados, no se sorprendan del desafío que tienen enfrente, porque ha venido para probar a cada uno de ustedes. Como que si eso fuera algo extraño para ustedes, ¿cómo van a creer? O sea, así como diciendo, ¿de qué les extraña? ¿Por qué se ponen así de extrañados, preocupados, afligidos? Si ustedes saben que como cristianos, mi forma de pensar, ¿verdad, hermanos? Van a pasar por pruebas, van a pasar por luchas, pero en medio de esos desafíos, como le querramos decir, pruebas, en medio de esos desafíos yo estoy con ustedes. No es algo que no les vaya a suceder, al contrario, como hijos de Dios nos tiene que suceder. Entonces, hermanos, basado en eso, Santiago 1:12 nos dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes los aman. Importante, hermano, dice, con paciencia, soportar. Es bien difícil, hermano, la palabra soportar, porque vivirlo es lo más complicado. ¿Cómo voy a soportar esta crisis económica? ¿Cómo soporto esta enfermedad? ¿Cómo soporto al jefe que se está portando de tal manera? ¿Cómo soporto la situación familiar en mi casa? Y podemos decir un montón de situaciones que pasan a nuestro alrededor, pero la palabra dice, soporten con paciencia. O sea, hay que aguantar. Pacientemente, dice la palabra, esperé en Jehová y Él me oyó. Entonces, hermanos, debemos de tener esa paciencia para soportar la prueba y las tentaciones. Entonces eso, hermanos, se llama desafío. Es un desafío, hermanos, ponerse al frente y aguantar. Es un desafío decirle a nuestro cuerpo, sí se puede. Decirle a nuestra mente y a nuestro corazón, Dios está obrando, aunque las cosas parecieran que no.
Es un desafío poder decirle eso a la gente que está alrededor nuestro. Es un desafío decirle a la enfermedad, me siento bien porque Dios está obrando, aunque en ese momento nos sintamos un alivio. Entonces es un desafío, es una prueba que Dios nos está poniendo. En Salmo 66:10 dice, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata. A todos nos gusta la plata, hermanos. El oro, esas cosas nos llaman la atención. El oro y la plata es algo muy deseado. Y sabe que el Señor nos dice, nos has puesto a prueba, el salmista, le dice, nos has puesto a prueba porque nos estás purificando. Quiero ver tu carácter, quiero la mejor versión tuya porque vas a hacer algo brillante, algo que vas a llamar la atención, algo que todo mundo va a querer. Entonces, hermanos, las pruebas nos ponen a nosotros en una posición distinta al resto del mundo. Una posición en la que solo el que soporta va a poder ser como la plata. Entonces, hermanos, vamos a ver algunos ejemplos de, según la palabra, que la gente estuvo soportando una prueba o tuvo un desafío enfrente y que pudo rendirse, pudo decir ya no aguanto más y tirar la toalla como nosotros regularmente decimos. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que cada uno de ellos hizo. Y para eso miramos Génesis 12:1. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, a la tierra que de Canaán llegaron. Impactante, hermanos, porque a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Te tienes que ir de la colonia y no nos vamos. Te tienes que ir a predicar la palabra a tal lugar. ¿Y qué es lo primero que pensamos? Yo no conozco el idioma, yo no tengo las costumbres de ellos, la comida de ellos no me gusta, porque estamos acostumbrados a comer delicioso aquí en Guatemala. Y empezamos a poner un montón de excusas o a analizar si me voy o no me voy, si le hago caso o no le hago caso al Señor. Pero ¿sabe qué es lo que más llama la atención? Es que no tenía nada fijo. Si usted ve, dice, te bendeciré. Está hablando en futuro. No le dice, donde vas ya está todo servido, ya tenés casa, ya tenés todo. No, le dice, te bendeciré. Está hablando a largo tiempo. Entonces, cuando la decisión de Abraham de salir de la casa de sus padres era un desafío grande. Si a nosotros nos ponen ese desafío y nos dicen, vete de tu casa, vete con tu esposa y con tus hijos, ¿cuál sería nuestra decisión? No tenemos nada seguro, más que la palabra del Señor, y el que la agarra, y el que no, es fe. Entonces dice, haré a futuro una gran nación, te bendeciré a futuro, aunque él ya era un hombre bendecido. Y también te dice, te engrandeceré, pero todo está hablando a futuro. Sin embargo, él, si leemos la palabra, dice que él sacó todas sus posesiones con las que él tenía ahí, y Abraham era un hombre rico. Sin embargo, aunque sea un hombre rico, hermanos, pensar salir del lugar donde uno está cómodo es difícil. Dejar a su familia, hablando de papás y resto de familia, era bien complicado, poniéndome yo en la situación de él. ¿O a usted le gustaría alejarse a los que tenemos papá, dejar a nuestros papás? Definitivamente que no nos gustaría. Decimos, no, ¿cómo voy a dejar a mi mamá? Ya está grande, aunque Abraham aquí ya tenía 75 años. Pues en ese entonces era demasiado joven Abraham, ¿verdad? Pero decir, ¿cómo voy a dejar a mis papás? ¿Cómo voy a dejar a mi familia? ¿Quién va a ayudar a mis papás? Porque ya son hombres y mujeres grandes. Podía haber pensado toda esa situación. Sin embargo, él dice, tomó el desafío que el Señor le puso. Era una prueba donde él le dice, vete. Y te bendeciré, haré cosas grandes contigo. Entonces, hay un desafío que él tuvo que tomar, una decisión, y en medio de esa decisión, Dios lo puso a prueba. Entonces, es un ejemplo de cómo Abraham fue obediente y salió de la casa que estaba con sus padres. Entonces, fue un desafío para él. Génesis 22:2 nos dice, y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac,
y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué desafío grande, hermanos. Es un gran desafío porque yo me pongo a pensar si económicamente a nosotros nos piden algo, nos cuesta decirle sí, Señor. Si dar el diezmo nos cuesta a nosotros, que son, hablo de cosas económicas que se vuelven a hacer nuevamente. Ahora, un hijo, el hijo de la promesa. Imagínense, si Dios se lo prometió, ahora se lo está pidiendo. En ese momento era un desafío para él y decir, ¿qué hago? Le creo a Dios lo que me dijo que me iba a engrandecer, pero al mismo tiempo me dijo que iba a ser padre de muchas naciones, pero al único hijo que yo tengo, quiere que se lo entregue. Era una prueba, hermanos, en la cual estaba pasando Abraham, y en medio de esa prueba Dios estaba formando su carácter, estaba conociendo lo que había en el corazón de Abraham. Y sabe que cuando nosotros pasamos esas pruebas, cuando pasamos luchas, también Dios conoce nuestro corazón y quiere saber qué es lo que hay. Quiere que nosotros reconozcamos lo que hay en nuestro corazón. Definitivamente que Él ya sabe también cuál va a ser nuestra respuesta, cuál va a ser nuestra manera de actuar. Pero aún en medio de eso, Dios quiere que nosotros seamos mejores cada día. Y Dios no nos pide las cosas porque Él las necesita. Debemos de entender que Dios es el dueño de todo. Él hizo los cielos y la tierra. Él creó todo, incluyéndonos a nosotros. Y dice la palabra que antes de la fundación del mundo, Él ya nos había a nosotros escogido, ya nos había elegido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos de su propiedad y solo Él quiere ver de qué estamos hechos a través de los desafíos que nos pone día a día. Entonces, difícil porque ya le puso una prueba y le dijo, salte de tu casa. Fue obediente. Pero aún seguía puliendo la vida de Abraham y le dice, ¿sabes qué? Ahora entrégame a tu hijo. Y fue obediente y lo hizo. Y tenemos otro ejemplo. Este es de José, Génesis 37, 28. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Yo veo la vida de José, hermanos, donde cualquiera de nosotros, y me pongo en la posición de José, me hubiera puesto a llorar, me hubiera puesto a quejar, me hubiera puesto berrinchuda, o cuando me vendieron como esclava, bien podía decir que no y preferí que me mataran antes de hacer algo. Cada quien muestra su carácter en la posición que le toca estar. Entonces, ¿cuál fue la posición de José? Aceptó lo que le dijeron, trabajó como que si hubiera sido para el Señor, según lo que vemos en la palabra, no lo dice la palabra, pero era un hombre excelente en su trabajo. Fue tan excelente el trabajo que él hizo, hermanos, que llegó a una posición tan alta. Entonces yo veo el desafío que tuvo José, lo pulió a él para llegar a la posición que él está. El problema que hoy tenemos, el desafío que hoy tenemos, ¿a qué posición nos quiere llevar Dios? ¿Y cómo estamos actuando nosotros para estar en la posición que Dios quiere que estemos? Y como le decía, la actitud que tomemos como padres ante las situaciones es importante. Usted dirá, ay no, es que solo yo veo el problema económico de mi casa y mis hijos no se enteran. No es cierto, se dan cuenta. Aunque digamos que no se dan cuenta. Ah, es que yo solo sé el dolor que tengo. No es cierto, nuestras actitudes lo hacen notar. Ah, no es que yo sí adoro al Señor. Se ve, los hijos lo ven. Entonces, cuando vemos aquí, vemos a un padre que le fue quitado un hijo que fue desarraigado de su padre y de su madre y que pudo tomar una mala actitud ante esa situación. Pero enfrentó el desafío, fue formando carácter en medio del desafío, tuvo pruebas, tuvo dificultades y también se pudo vengar en medio de ese proceso, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque en medio de todo ese proceso Dios lo estuvo moldeando en su carácter. Entonces, vemos a dos personajes que pudieron salir corriendo, que pudieron decir no, que pudieron dudar de lo que Dios estaba haciendo. Si usted recuerda, José había tenido un sueño. Y yo puedo creer, o
quiero creer que él se aferraba a ese sueño. No le habían dicho, como hoy en profecía nos pueden llegar a decir, mira, Dios dice tal cosa. Él se aferró a ese sueño y ese sueño fue cumplido. Y fue tan grande la bendición que él tuvo que no solo fue de bendición para su familia, fue de bendición para muchas naciones. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por una prueba, vamos a ser de bendición para mucha gente. Aunque creamos que no vamos a ser de bendición, hermanos, Dios nos está poniendo en esa situación para que seamos de bendición para muchos más. Entonces, yo miraba a José como un hombre obediente que aceptó el desafío. ¿Pudo haber dicho no? Pudo haber tomado la decisión también con la esposa de Potifar, caer en tentación con la esposa y ya estuvo, ¿verdad? Perder la bendición que él tenía. O cuando él estuvo en la cárcel también pudo haber sido rebelde, no hacer nada, pero sin embargo él siguió actuando de la mejor manera. Entonces, en cada desafío, no sé cuántos años llevó para que José pudiera tener lo que él tuvo. Pudo haber pasado 10, 15, 20, hasta 30 años en un proceso. ¿Cuánto tiempo llevamos en el proceso? Nuestra paciencia, ¿cómo está? Nuestra confianza, ¿cómo está? Nuestra fe, ¿cómo está? Entonces, les pongo estos ejemplos, hermanos, porque Dios nos llama a que hemos tenido desafíos todos los días y pudimos haber dicho, ya no más, aquí me quedo. Pero, al igual que ellos, también hombres de Dios han pasado por desafíos, por pruebas difíciles, que seguramente no nos podemos comparar con ellos, porque yo creo que a nosotros, a ninguno Dios no nos ha pedido nuestro hijo, ¿o sí? A ninguno. Tampoco hemos sido esclavos, que yo recuerde, por aquí no hay esclavitud en este país. Entonces yo veo que situaciones bien complicadas les ha tocado a estos hombres y han salido adelante ante estos desafíos. Segunda de Samuel 4:1, Dios habla hoy, dice, ahora bien, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefiboseth, que era inválido de los 2 pies. Cuando Mefiboseth tenía 5 años de edad, llegó de Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Entonces su nodriza tomó a Mefiboseth y huyó con él, pero con las prisas de la huida, cayó y se quedó inválido. Conocemos la historia de Mefiboseth, pero sabe que en medio del proceso que él pasó, yo me imagino que él nunca se esperaba que el rey David lo fuera a mandar a llamar. No esperaba llegar a tomar la posición que antes tenía. Y me impacta porque nos dice, retomando los desafíos, él fue un hombre que pudo haber dicho, yo no voy delante de David. Peor si me quiere matar, peor si aún tiene resentimiento de mis padres, peor si es una trampa, y muchas cosas pudo haber pensado, pero sin embargo tomó el valor y fue y se presentó delante de él. Y sabe que cuando se presentó, le reconoció lo que él era, que era un hijo o era descendiente de un rey. Entonces, hermanos, pasó un proceso largo. ¿Cuántos años pudo haber pasado? Dice que 5 años cuando él salió de la casa de Saúl. ¿Cuántos años tuvieron que haber pasado para presentarse delante del rey David y que tomara nuevamente su posición? Tuvo que haber pasado un proceso. Yo me imagino que él nunca pensó volver a estar sentado, aunque tal vez sus recuerdos eran muy cortos por la edad que él tenía, la posición de rey que tenía como familia, los sirvientes que él tenía antes. Su memoria tal vez era muy corta para imaginar todo eso, pero ya estaba en una edad en que sabía que era un rey, sabía las posiciones del rey, sabía lo que se vivía en un rey, pero en un reinado. Pero sin embargo, Dios lo desafió a presentarse delante de David. Y porque David tenía un corazón que amaba al Señor, que era conforme al corazón del Señor, vino y en medio de todo el desafío que pasó, yo me imagino que pasó crisis, porque yo no creo que el criado estuviera en una situación económica buena. Tampoco creo que lo pudieran haber cuidado como el príncipe que era. No estaba en esa posición, había pasado una situación completamente diferente a la que él vivía cuando estaba su padre. Sin embargo, después de haber pasado todo ese proceso, toda la prueba, toda la dificultad, Dios lo puso en un lugar que él se merecía. Job 2:7 es otro ejemplo.
Dice, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla, y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Un ejemplo grandioso de la prueba, hermanos, del desafío de creerle a Dios. Job tenía de todo, tenía unos hijos que todos los días tenían fiesta. Pero Job amaba al Señor y todos los días presentaba holocausto al Señor pidiendo por sus hijos. Tenía ganado, tenía casas, tenía de todo este hombre, hermanos. Pero ¿sabe qué? Perdió todo en un instante. Muchas veces la situación económica en la casa es así. Estamos un día re bien y al día siguiente no hay nada. Entonces, en medio de ese proceso que pierde todo, todavía llega a caer enfermo. Y no estamos hablando de que le dio un coma diabético, que le dio diabetes por el susto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una prueba que el Señor le puso. Sin embargo, porque Satanás se lo pidió al Señor, ¿verdad? El Señor conocía el corazón de Job. Y entonces, sin embargo, en medio de eso, pasó la prueba. Dura prueba le ha tocado a Job pasar, hermanos. Pero en ese desafío, él siempre clamaba a Dios, confiaba en Dios. Su corazón estaba en adoración al Señor, a pesar de la lucha, a pesar de la prueba que él estaba viviendo. No sé si él en algún momento se imaginó que iba a recuperar lo que había perdido. Muchos de nosotros decimos, perdí el carro, perdí la casa, pero sin embargo Dios tiene planes diferentes para nosotros, donde vemos en este caso que él perdió todo, pero cuando Dios se movió, hizo que él tuviera el doble de lo que tenía antes. Si antes tenía una casa, ahora tenía 2, si antes tenía 8 hijos, ahora tenía 16. Él comenzó a tener el doble de lo que él tenía antes. Pero ¿sabe por qué? Porque fue desafiado, porque en medio de la prueba tuvo paciencia, esperó pacientemente en el Señor. Él pudo escuchar la voz de su esposa que le decía, ¿hasta cuándo? Maldice a tu Señor, maldice al Dios que tú alabas. Él pudo en medio del proceso hacer todo eso. ¿Y cuánta gente a nosotros nos llega y nos dice, ¿sabe qué? ¿Por qué va a la iglesia? ¿Por qué diezma? ¿Por qué sigue creyendo que Dios la va a sanar? ¿Por qué no se toma tal medicamento? Y escuchamos la voz del mundo, mas la palabra del Señor nos dice que debemos de escucharlo a Él. Debemos de escuchar la palabra constantemente, porque cuando hacemos eso, hermanos, la prueba la vamos a pasar victoriosamente. Así que estos son algunos ejemplos en donde vemos que hombres como usted y como yo han pasado pruebas, que no somos exentos de las pruebas diariamente, sino que al igual que todos tenemos que pasar por pruebas para que el Señor moldee nuestro carácter, para que el Señor nos haga mejores personas día tras día. Tenemos otro ejemplo y este es Pablo en 2 Corintios 12:7, dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo, te bastas con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Algo que me llamaba la atención esta semana que el pastor predicó, donde él decía, el día domingo es exactamente donde él decía, si Dios no nos ha dicho que esa enfermedad se va a quedar como se lo dijo a Pablo, ¿por qué vamos a dejar de creer? ¿Por qué nuestra fe se tiene que parar ahí? No, hermanos, nuestra fe tiene que aumentarse hasta que Dios nos dé una palabra. Cuando Dios nos da una palabra, hermanos, es porque así es. Y si Él dice, ahí es, ahí es. Si Él dice, va a haber sanidad, es porque va a haber sanidad. Si Él dice, va a haber provisión, es que va a haber provisión. Pero debemos de esperar en el Señor. Él le dice, le rogué al Señor. Muchas veces le rogamos al Señor, pero en medio de que le estamos rogando al Señor, debemos de ser pacientes. Y cuando Él decía, por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, así como diciendo, estoy enfermo, pero no hay problema. Me duele, pero estoy predicando la palabra del Señor.
Me duele, pero aún así yo voy a otro lado a predicar la palabra del Señor. Me duele, pero eso no me impide seguir predicando. Entonces, hermanos, eso nos debe a nosotros impactar y decir, estoy pasando dificultades económicas, pero no por eso voy a dejar de ir a la iglesia. Estoy enfermo, pero no por eso voy a dejar de alabar al Señor. Tengo problemas en mi familia y no por eso yo voy a dejar a un lado de servir al Señor. Sin un ejemplo claro donde, hermanos, Pablo era igual que nosotros, que tenía problemas. Y si vemos también, no vivía una vida económica también, porque él vivía de las ofrendas y de los diezmos cada vez que visitaba un lugar. Entonces, en medio dice, yo me voy a gozar, yo voy a estar alegre de lo que me está pasando. Difícil, pero creo que si le pedimos al Señor la sabiduría y la revelación, creo que podemos vivir las dificultades gozosos, sin estar quejándonos, o por lo menos no estar gritando a todos los vientos, estoy pasando una situación difícil, sino que Dios va a mandar nuestra provisión. Y el ejemplo más importante es Isaías 53:2. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de esto, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Mire el gran desafío de Jesucristo, hermanos, de dejar lo que él tenía, de dejar al Padre, de dejar la deidad y volverse un humano para sufrir por nosotros. Era una prueba, hermanos, porque él dice, si nosotros creemos que lo que pasamos hoy en día es algo difícil, créanme que no, porque la palabra dice, experimentó mucho sufrimiento. ¿Qué nivel de sufrimiento hemos experimentado nosotros? Si lo pudiéramos medir, ¿cuál es el nivel de sufrimiento que hemos vivido nosotros comparado con Jesucristo? Si lo comparamos con Jesucristo, ¿cuál ha sido nuestro nivel de sufrimiento? Fue herido, fue humillado. ¿Y sabe qué? Nosotros hemos sido humillados por muchas personas que no les gusta nuestro avance, nos quieren hacer a un lado, nos quieren apartar, pero sin embargo, hermanos, eso no nos tiene que alejar del amor del Señor, no nos tiene que dejar de poder servirle al Señor. Y cuando yo miraba esto, hermanos, yo meditaba en la palabra y yo decía, ¿cuántas veces nosotros como cristianos dejamos de servirle al Señor, dejamos nuestros privilegios, dejamos de asistir a la iglesia? ¿Por qué? Porque nos hicieron una mala cara, porque no nos atendieron como nosotros queríamos que nos atendieran, porque no nos visitaron en el momento que nosotros queríamos que nos visitaran, porque no hicieron lo que nosotros propusimos, porque ya salimos tarde, porque los días no se compaginan con mis días. Podemos poner muchas excusas para no servirle al Señor. Sin embargo, los desafíos que el Señor nos pone día a día, y hay un desafío importante en el que nos pone a nosotros, es en servirle al Señor. Es un año en donde el pastor nos ha hablado acerca del retorno y es retornar a servirle al Señor. Y sabe que es un desafío que Dios nos dio de que lo aceptamos a Él. ¿Y dónde está ahora ese desafío? ¿Será que lo dejamos a un lado? ¿Será que ya no seguimos sirviéndole al Señor porque donde íbamos antes no nos gustaba? ¿O porque nos trataron mal o por X situación? ¿Cuál es ahora nuestro actuar? No lo hacemos, hermanos, sí lo hacemos para la casa del Señor y sí lo hacemos para los hermanos que nos congregamos en esta iglesia. Definitivamente sí es para ellos, pero es secundario, porque mi servicio, su servicio es para el Señor. Y el Señor nos puso un desafío, hermanos, en que le tenemos que servir en diferentes áreas. ¿En qué áreas nos puso a cada uno? ¿Cómo le estamos sirviendo? Es una prueba en la cual nosotros nos toca pasar. Por muchos años yo decidí no servirle al Señor, y no voy a decir que no buscaba al Señor, sí. Pero estaba tan herida, hermanos, en el momento en que yo dije, ya no quiero servir. Y vine a esta iglesia con esa misma mentalidad, de decir, no voy a servir al Señor.
porque estaba herida. Pero hubo un tiempo, hermanos, donde el Señor habla a nuestro corazón, donde el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, estamos desafiados a servirle a pesar de la prueba, a pesar de la lucha. Porque, hermanos, fácil fuera que no tuviéramos problemas, que no tuviéramos dificultades, que la familia no se enojara porque viniéramos a la iglesia, que no hubieran problemas económicos. Qué fácil fuera servirle así al Señor, pero resulta que no es eso. Dios no nos quiere dar ese tipo de cosas, quiere formar nuestro carácter. Y en medio del servicio, hermanos, se forma nuestro carácter. En medio de lo que nos llama la atención o en medio que nos dice si está bien o no está bien o hay que mejorar tal cosa, se va formando nuestro carácter. ¿Y saben para qué se está formando nuestro carácter? Y nos lo acaban de decir en esta semana, es porque tenemos doble recompensa, hermanos. Tenemos la recompensa en esta tierra y la tenemos en el cielo. Entonces hay un desafío el cual hoy nos dice, ¿dónde estás? ¿Te quedaste estancado o estamos avanzando? ¿Te cansaste? ¿O de una vez desististe del desafío que Dios nos puso a cada uno de nosotros? Les voy a leer 2 de Timoteo 6:12, dice, imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Él. Imita al deportista que se esfuerza para ganar la competencia. Imitar a un deportista, hermanos, no es fácil. La vida del deportista es bien complicada. Tiene que pasar muchas pruebas, muchas luchas, tiene que decir, no como esto, tengo que dormirme temprano, no bebo tal cosa, no esto. Se tiene que abstener de muchas cosas para poder ganar un premio, para una competencia. Entonces, nos dice a nosotros, imita a un deportista para poder ganar la competencia. Y en la versión Reina Valera 1995 dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hemos sido llamados, hermanos, para servirle al Señor Jesucristo. Tenemos un desafío adelante, el cual el Señor está esperando que lo retomemos. No sé si su desafío es continuar orando por su familia. No sé si su desafío es seguir sirviéndole al Señor o comenzar a tomar un nuevo privilegio en la obra del Señor o avanzar. No sé cuál es el desafío que tenemos enfrente. Puede ser un desafío profesional, hay tantos desafíos, hermanos, pero recuerde que lo material aquí se queda. Debemos de pensar en los desafíos eternos que el Señor nos pone a nosotros. Entonces, fuimos llamados para salir adelante en un desafío. En la Biblia, la palabra dice, mantén valerosamente el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que Dios te ha llamado y de la que has hecho tan noble profesión delante de muchos testigos. 3 versiones distintas en la cual una dice imita al deportista, al otro nos indica que fuimos llamados y el último dice mantente valerosamente en el noble combate. Cuando leo noble combate, hermanos, quiere decir que estamos en una lucha constante. Todos los días estamos en una lucha constante, puede ser mental, puede ser espiritual o puede ser personal, pero estamos en una lucha constante y la palabra nos dice mantente. Aunque estés en la lucha, tú estás al frente. Sigue dando pelea, no te rindas. Entonces, hermanos, aunque pensemos que habíamos pensado que hasta ahí había sido el ministerio que Dios nos había dado, si pensamos que solo hasta ahí llegamos, yo le cuento que no. Hay mucho más que lo que hoy tenemos. Dios nos ha llamado para cosas grandes, para cosas inimaginables. Y yo me pongo a pensar qué tan imaginable es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. José nunca se imaginó llegar a ser el segundo en Egipto. ¿Qué usted y yo no nos imaginamos? Es que yo no me imagino nunca predicar. Yo nunca me imagino ir a otro país a predicar. Yo nunca me imagino cantar. No sé qué es lo que nosotros no nos imaginamos. Pero la palabra del Señor tiene promesas para nosotros y vemos ejemplos donde que la gente ha tomado el desafío, ha salido adelante, ha avanzado, ha llegado a cosas grandes. Así que tomemos el desafío y sigamos adelante. Salmos 46 dice,
Nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas, hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Donde dice, cuando estemos en problemas, cuando estemos en desafíos, hermanos, día tras día, cuando vemos una dificultad día tras día, dice, no estamos solos, Dios está con nosotros en medio de esa dificultad. No importa que haya terremotos, no importa que haya maremotos, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, no estamos solos, nos dice la palabra. Y sobre todo, no debemos de tener miedo. Filipenses 3:13 nos dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Esto, hermanos, me impactó porque, ¿sabe qué? A veces nosotros pensamos y decimos, ya llegué, ahora ya canto y ahí es donde quería estar. Ahora ya tengo el privilegio de predicar y ahí estoy. Ahora ya tengo el privilegio de danzar y ahí estoy. Pensamos que ese es nuestro tope. Mas la palabra dice, no pienso que yo mismo ya haya logrado todo ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Yo lo veo de dos maneras. Una, la que le acabo de explicar, donde nosotros pensamos que ya tuvimos tope en la iglesia, donde ya tenemos tope en el servicio, donde ya tuvimos tope en el trabajo, donde ya tuvimos tope en la familia, donde la economía hasta ahí llegó y no avanzamos. No, hermanos, dice, no es hasta ahí. Pero algo importante es de que dice, ya me voy a olvidar lo que quedó atrás. Y yo pienso, y lo digo por mí, hermanos, donde yo decía, yo ya no quiero servir al Señor por lo que ya me pasó, ya no quiero pasar por lo mismo. Pero cuando yo leo la palabra me dice, olvídate lo que quedó atrás. Olvídate lo que ya pasó, porque eso ya pasó. Y dice, esforzándome por alcanzar lo que está adelante. ¿Se imagina usted que José hubiera dicho, mi familia no me quiere y por eso ya no voy a seguir adelante? Por eso ya no voy a hacer las cosas correctamente. ¿Se imagina que entonces Abraham hubiera dicho, y no que me prometiste un hijo? Entonces, ¿dónde está lo que me prometiste? Ya no te sirvo, aquí me quedo. Y no fue así, hermanos. Olvidó todo el pasado y avanzaron hacia adelante. Y cuando nosotros olvidamos todo lo que hemos pasado, olvidamos lo que nos han dañado, lo que nos ha afectado para no servirle al Señor, entonces nos esforzamos por alcanzar algo más que tenemos hacia adelante. Una bendición extraordinaria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Isaías 40 dice, 40:29, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aunque los jóvenes se cansan, se fatigan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y levantarán el vuelo como las águilas. Y correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Hermano, la palabra del Señor nos dice, si estamos cansados, Él nos da fuerzas. Si estamos nosotros que ya no podemos más, Él dice, yo les voy a dar nuevas fuerzas. Dice que los muchachos pueden caerse, no importa, Dios va a renovar sus fuerzas. Podemos haber dejado a un lado el ministerio, podemos haber dicho, ya no oro más por mi familia, ya no sigo más en este trabajo. Podemos haber dicho, quiero tirar la toalla, pero hoy el Señor nos dice a nosotros, yo renuevo tus fuerzas, yo renuevo tus fuerzas. Ya no vas a estar cansado ni fatigado, porque yo estoy contigo. Así que, no sé quién me ayuda aquí, por favor. Vamos a creerle al Señor, hermanos, que Él nos va a fortalecer a cada uno de nosotros, que en medio de las pruebas, que en medio de las dificultades, Dios está con nosotros. Y lo importante, hermanos, es que tenemos una familia, un ejemplo que dar, alguien que nos mira, que está a la par nuestra, que está viendo nuestra manera de actuar, que está viendo nuestra manera de cómo nosotros salimos adelante. Nuestros hijos ven y dicen, sí, no hay que comer, pero mi mamá cree que va a proveer Dios y yo también voy a orar para que Dios provea. No hay trabajo, pero Dios está proveyendo. No hay esto, pero Dios ahí está. La manera en que como padres nosotros actuemos en nuestra casa es la manera en que vamos a hacer que nuestros hijos crean a Dios. Yo miro a Isaac y yo digo, ¿qué fue la de Isaac también? Porque le preguntó, padre, ¿dónde está el sacrificio? Y le dijo, Dios va a proveer, y le creyó, no sabiendo que él era el sacrificio.
Pero él le creyó a su padre, porque eso le había dicho su padre. Y nuestros hijos también creen lo que nosotros decimos. Nuestros hijos ven cómo actuamos, nuestros hijos oyen nuestra voz. Entonces, la manera en que nosotros hablamos, la manera en que nosotros actuamos, hermanos, eso nos hace a nosotros creer que hay gente que está a nuestro alrededor, que nos mira a nosotros, nuestra familia. Somos el ejemplo principal para nuestra familia. Si nosotros decimos, ya no más te sirvo, nuestros hijos en algún momento también van a decir, ya no le servimos al Señor. Y qué feo podría ser eso, hermanos, cuando como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Deseamos que le sirvan al Señor, anhelamos que le sirvan al Señor. Así que si sus fuerzas ya cree que ya no dan más, sí dan para más, porque hoy el Señor renueva nuestras fuerzas. Si cree que ya no puede más y hasta ahí llegó, no es cierto. Dios tiene cosas sorprendentes para cada uno de nosotros, hermanos. Así que meditemos dónde dejamos el desafío que el Señor nos puso, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra casa, ya sea en el ministerio, en la obra del Señor. ¿Dónde está nuestro desafío? ¿Estamos pasando la prueba? ¿Estamos cansados ya de la prueba? El Señor hoy renueva nuestras fuerzas, hermanos, para que le sirvamos al Señor, para que cada día seamos hombres esforzados y valientes, para que cuando Él venga nos diga, buen siervo y fiel. Qué extraordinario va a ser eso, hermanos. Así que pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a pedirle al Señor que renueve nuestras fuerzas. Que no importa el problema que hoy estemos pasando, hermanos, dice, debo de tener alegría en medio de esa dificultad. Voy a esperar pacientemente en Jehová, porque Él está escuchando mi petición. Gracias, Señor, en esta hermosa noche. Te alabamos, Padre, te glorificamos. Gracias, Señor, porque nos pones un desafío día tras día, Padre de la gloria. Un desafío no difícil, pero un desafío en el cual nosotros debemos de poner todo nuestra mente, nuestro corazón delante de ti y salir aprobados de la prueba, Padre celestial. Yo no sé la situación que cada uno esté pasando, Padre. Yo no sé si es una situación económica, si es enfermedad, si es, Señor, laboral lo que está pasando, si es un problema de salud, Padre, de todas las áreas de salud, Señor. No sé cuál es la situación que está pasando, pero sí puedo decir, Señor, que tú estás en medio de esa prueba, que tú estás obrando a favor de cada uno de nosotros, que estás probando nuestro carácter, Padre de la gloria, que tú quieres, Señor, prosperarnos como familia, Padre de la gloria. Aquellos, Señor, que en algún momento pensaron ya no seguir sirviéndote, aquellos que pensaron que hasta ahí llegó el servicio, no es así, Padre de la gloria. Tú tienes cosas extraordinarias para cada uno de nosotros. Y yo te pido, Padre de la gloria, que renueve nuestras fuerzas, que olvidemos el pasado y que veamos hacia el frente para poder servirte, Padre de la gloria, para poder agradarte, para salir aprobados, Señor, del desafío, Padre de la gloria. Nuestra manera de actuar, Padre de la gloria.
combatiendo día a día, esperando ese gran día, esperando, Señor, que tú obres a favor de nosotros, esperando, Señor, el día que tú vengas y presentarnos aprobados delante de ti. Muchas gracias, Padre Celestial. Bendecimos a cada familia por nombre, que cada familia, Señor, pueda ser desafiado, Padre de la gloria, para poder servirte. Que cada familia tenga el desafío día tras día, Padre, y que en medio de ese desafío, Señor, aunque no querramos, Señor, tú estés con nosotros. Aunque no querramos ese desafío, aunque veamos difícil el desafío, tú estés con nosotros, Padre. Bendecimos a cada familia de esta iglesia por nombre, Padre Celestial. Guárdanos, bendícenos, trae la provisión de lo alto, trae sanidad para aquellos que están enfermos. Enviamos una palabra de sanidad, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor, que guardes a cada uno por nombre, que el día de mañana nos lleves con paz y con bendición a nuestras labores, Padre. Que tú nos guardes de todo mal, que tú nos guardes, Señor, en el camino, nuestra entrada y nuestra salida. Que sea un día bendecido para cada uno de tus hijos, Padre Celestial. A ti sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración por los siglos de los siglos, Padre.